Voces de la Cultura presenta Caminatas con Historia. Santa María Nativitas. Ok, buenos días tengan todos ustedes quienes nos acompañan ya a través de esta actividad que vamos a realizar. Mi nombre es Estanislao Corona Torres, para quienes no me conocen, soy de aquí de Santa María y vamos a iniciar esta segunda fase del proyecto Caminatas con Historia. Este proyecto surgió a razón del proyecto también que tenemos con la estación que tenemos de Calimaya, que se llama Cultura Sonora. Quienes ya nos siguen saben de qué estamos hablando. Es un proyecto que nació el año pasado y que empezamos con un programa que se llama Voces de la Cultura. Voces de la Cultura tiene el objetivo de poder llevar hasta la gente el rescate cultural, artístico e histórico, no solamente hoy del municipio de Calimaya y sus delegaciones, sino hoy gracias a la importancia, al impulso que personas ahora sí que no tan cercanas a nosotros, como el caso del maestro Sámano, que viene desde Almoloya de Juárez, es cronista de allá de Almoloya de Juárez, nos ha apoyado bastante también con una radiodifusora, plataforma radio digital, y que hemos tenido el impulso incluso ya de llegar a otras partes, ya no solamente de México, sino incluso del mundo. Nos ven ya en Chile, en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa. Hemos logrado ese avance. Entonces, lo que nosotros tratamos a través de estos programas es difundir, darle la importancia, porque para nosotros es importante que la gente pueda identificar, que pueda lograr ese vínculo con su comunidad que se ha perdido a lo largo del tiempo, porque no hemos hecho el propósito de conservarlo. Ahora bien, junto con ello también el identificarse con sus comunidades. Muchos de nosotros hemos tenido que salir fuera de nuestras comunidades por obvias razones, por trabajo, porque nos casamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tratamos de regresar a nuestras comunidades y resaltar su parte histórica, sus costumbres y tradiciones a través de estas actividades. Por lo tanto, Voces de la Cultura tiene dos proyectos más, que es Caminatas con Historia. Esto lo comparto con mis compañeros, a quienes se les presento: Monse González, que es de Calimaya; mi compañero también Adelson, que nos acompaña de Tenango del Valle; mi compañero Julián, actualmente estudia la licenciatura en Historia, y toda la gente que actualmente se está incorporando, jóvenes, incluyendo al maestro Sámano, que hemos compartido micrófono, por allá la gente joven, Jesús Enríquez, que nos ayuda aquí en Santa María, y aquí, que hacemos la invitación a las demás personas que se quieran sumar a este proyecto. Nuevamente, Caminatas con Historia tiene el objetivo de caminar la historia de las comunidades, tratando de llevar a cabo una explicación de monumentos, calles, plazas, en este caso el templo, símbolos de nuestras comunidades. Es difícil entender cómo dentro de la historia de nuestra comunidad solo haya dos referencias aquí en esta plaza, por escrito. Uno es aquel que está ahí, esa placa, donde nos explica de manera breve la historia de nuestro templo, y otra es una placa que acaban de colocar los delegados ahí en la entrada, de manera muy breve. Y les agradecemos porque tomaron en cuenta el trabajo que hemos venido realizando de un libro que nosotros publicamos. Esa es la importancia. Solamente esas dos referencias. Es inconcebible que lo poco que tenemos pues esté deteriorado, ni siquiera se le dé mantenimiento. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Rescatarlo, darle la importancia a través de estas caminatas con nosotros. Por el tiempo que tenemos, vamos a pasar rápidamente a lo que es el interior del templo. Hay muchas cosas que explicar, sin embargo, por el tiempo que tenemos, vamos a retomar dos cosas solamente. Si nos gustan acompañar, estamos transmitiendo, por supuesto, porque esto también se transmite a través de nuestras redes sociales. A la gente que no puede acompañarnos de manera presencial, pues lo hace a través de las redes sociales, que es una vía actualmente. La tecnología nos permite hacer todo eso, y siempre les he dicho a las personas, hoy en día la gente encuentra lo que busca. Si encuentra diversión, lo va a poder encontrar. Si encuentra que quiere jugar, lo va a encontrar. Pero si queremos cultura, a través de las redes sociales lo vamos a poder encontrar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Eso lo vamos a encontrar. Cabe destacar que nuestro templo, pues también dentro de lo que es el municipio de Calimaya, es uno de los más antiguos. Tenemos las referencias en documentos, ¿sí? Sin embargo, voy a hablar un poquito más bajito. Díselo para que se pueda ver. Vamos a ingresar. Sí.
nos dieron permiso, con todo respeto, ya saben, como siempre les he dicho. Uno de los cuadros más representativos de nuestro templo es el de las ánimas. Sí, adelante. El problema no es que se lo estén grabando. Cuando pasamos esto tan de tantísimo valor, yo he sabido que cuando pasan en el internet estas cosas tan exageradamente valiosas vienen y los roban. Mira, la importancia es de que la gente lo conozca. Todo pueden robar, te pueden robar un... Sí, el problema lo que es tú que si quieras. se lo roban, Sí. nosotros vamos a ser los culpables. No te sientas culpable. Hay una protección que se maneja en la comunidad misma. Dentro de estas comunidades como el profesor de la historia, que tengo más de 20 años en este aspecto, sí se ha presentado estos casos, ¿no? Pero eso es porque la comunidad lo ha permitido. En este sentido, bien sabemos que las restauraciones y todo este tipo de cosas, que es por el engaño que se ha hecho el robo, se tiene que hacer a través de documentación oficial. Entonces, por tanto, si la comunidad, y en este caso los mayordomos o los fiscales, que son responsables y custodios de lo que existe dentro de la iglesia, y no caen en ese juego, pues siempre va a estar protegido. Y el arte en sí es universal, y por eso nos hemos dado a la tarea de exponerlo y de mostrarlo al público. Yo puedo decirle que yo soy un difusor, incluso de esta capilla, lo he difundido en muchos casos, que me gusta mucho, y asimismo, puedo decirle que dentro de los aspectos de arte, he difundido imágenes de mi familia que vienen desde 1750. Sí, pero no, las imágenes de su familia no tienen el valor. Claro, tienen el valor igual que este o más. Claro que no, porque Le voy a tienen el decir por valor qué. económico. Le voy a decir por qué. Porque son pinturas del mismo estilo. Por mi apellido, por mi familia, yo puedo decirle que dentro de la Muralla de Juárez soy de los descendientes de la creadora o de la Gaby, de la hacienda La Gaby. Por lo tanto, dentro de mi familia hay arte que es carísimo, que no tiene valor. Pero precisamente por eso, que no tiene valor, es importante darlo a conocer a la gente. Entonces, con esa responsabilidad que está asumiendo Stanislao, yo me sumo a él, a su proyecto, para hacer conocedor a la gente de todo esto que existe y la grandeza que tiene Calimaya a través de su arquitectura, a través de su pintura y de toda la expresión artística. Sí, Gracias. No solamente aquí, en Calimaya también lo hemos hecho, nos han permitido la difusión precisamente de todo el valor histórico, cualquier cosa que sea, y ahorita vamos a comentar el porqué. Aquí pues no solamente las imágenes que hoy podemos apreciar, ¿no?, a las cuales la gente viene con devoción y venera, sino también aquellas que ya no están aquí y que también tienen una parte histórica y que ya nosotros ya no los podemos ver, ¿no? También las hay. Pregúntase en dónde están, ¿sí? Porque pues, al final de cuentas, antes que estas hubo otras. No lo sabemos. No puedo decir que se la haya llevado porque no tengo la información, ni fui testigo de ello. Nosotros somos difusores. Bueno, mi papá sí fue testigo, Ajá. pero desafortunadamente la gente era más Así es. ignorante y pues no sabía. Ese es el detalle. Lo acaba de decir, la ignorancia por la falta del conocimiento. Si nosotros sabemos que esta imagen es importante, la vamos a apreciar y la gente que nos está viendo también lo va a apreciar, y claro que alguien que vea Cristo y va a decir, oye, momento, esto es importante, tiene un valor histórico, punto no en cuestiones de valor, ¿no? Que no es lo que dice, pero sí histórico para nuestras comunidades. Que las venden en el mercado negro. Así es. Millones y millones. Hoy vamos a explicar más datos, pero vamos rápidamente a ver uno de los emblemas de nuestra comunidad, nuevamente por la historia, no por el valor. ¿Sí? Vamos de este lado, por favor. No, pero el retablo. ¿Entonces está al lado? ¿Se me permiten? Ajá. Esta litografía de la Virgen del Perpetuo Socorro es de principios del siglo XX. He visto solamente 3, una en mi casa, una en Valle de Bravo y es la tercera que veo. Entonces,
Dentro de nuestro templo hay muchas imágenes símbolo. ¿Y por qué digo símbolo? Porque muchas incluso hacen falta la documentación. Se supone que todas las imágenes deben de tener una documentación. Uno de los símbolos más importantes por su antigüedad y porque lo que la gente nos ha compartido es la Virgen de Señora Santana. Mucha gente alude que es la primera que se venera o de la que se tiene conciencia, sobre todo los abuelos, los bisabuelos nos platican de ella. ¿Sí? Hoy en día pues tenemos a la Virgen de la Natividad. Ahorita afuera les vamos a explicar todo lo que viene siendo la transculturación en torno a la religiosidad, pero es una de las imágenes, por supuesto que ya por ahí la modificaron, no es la pintura original, pero este es un símbolo de nuestra comunidad. Al igual que muchas de ellas, algunas han llegado por donaciones, entonces son importantes las imágenes, no tanto por lo que representen en términos económicos, sino el significado histórico que tienen dentro de nuestras capillas. Al igual que la capilla de San Antonio, ahorita por ahí nuestro amigo nos va a compartir una historia en torno, esto también tenemos documentación que así lo sustenta, en torno a San Antonio, y que de ahí es una suposición que nosotros hacemos, adquiere esta cuestión de la famosa tarima de oro. Es una suposición que nosotros aludimos por lo que se cuenta y por lo que nosotros hemos encontrado. Ahorita lo vamos a platicar. Nuevamente, esta es parte de la mitología, de las leyendas de aquí de Santa María, ¿vale? Pero es una de las cosas importantes que quería comentarles de nuestro templo. Hoy en día pues tenemos Virgen en el centro, que también es importante. Cada vez que mi mamá me traía a misa, yo estaba chiquillo como aquí mi sobrina, y mi mamá me pasaba a persinar, ¿no? Entonces normalmente nos poníamos en esta capilla, y una vez que venía con una persona me dijo, te voy a contar la historia de este Cristo, es de aquí de Santa María, es de la familia de los Ríos, ¿sí? Es hermano de doña Hilda, déjenme acordar de su nombre, les comento. Pero él me comentaba que lo encontró precisamente aquí en el terrado y que le pareció importante porque le faltaba precisamente el brazo derecho. Entonces él incluso le hizo este cuadrito que dice, ¿quieres ser con mi brazo derecho? Esto es alfombra, no es piedra en realidad, es alfombra. Y la verdad, cada vez de que lo veo me acuerdo de mi infancia, pero además de la religiosidad con la que somos creados aquí en Santa María, ¿no? Porque siempre, la mayoría de nosotros somos católicos de formación, a veces nos van cambiando las situaciones, pero desconocemos este tipo de detalles, ¿sí? Entonces, cada vez que paso por aquí, me acuerdo de cómo nos han educado, no solamente a mí, sino a todos los que formamos parte de este pueblo, ¿vale? Y ahí está, para quienes quieran responderle, ahí se las dejo. Quise entrar primero al interior del templo porque el padre nos había autorizado un tiempo límite, ya estábamos sobre el tiempo. Como les comento, hay muchas cosas que conocer de nuestro templo. Desgraciadamente hay veces por falta de interés, lo que ustedes quieran, podemos decir muchas cosas, pero al final de cuentas es que cada uno de nosotros tenga el interés de conocer. Una de las cosas que a mí me llaman más la atención y que me gusta ver aquí en mi pueblo es el uso de la capilla abierta. Las capillas abiertas se hicieron junto con Santa María, el caso de Calimaya, son las únicas poblaciones que se tiene este tipo de capillas. De las más importantes, por supuesto, tenemos la de Sinacantepec y también lo que viene siendo en algún momento Metepec, que también de los templos más importantes es en primera instancia Sinacantepec, Metepec y después Calimaya, y en cuarta instancia podemos mencionar Santa María Natividad. De acuerdo a los documentos que nosotros tenemos y de los cuales en algún momento se los puedo compartir, tenemos que la capilla inicia su construcción hacia 1560, y por ahí viendo todo, recordemos que incluso hay inscripciones en los templos aquí en los arcos que ya han sido modificadas, por ejemplo cuando empezaron a descubrir, porque todo esto estaba cubierto,
sufrió daños. Pero las personas que nos han compartido dicha información no tenemos claro si todo se alteró. Desde que este templo está dedicado a la Virgen María por el símbolo que se encuentra aquí en medio. Este que está aquí. Está dedicado a la Virgen María. ¿Sí? Entonces, ahí está el del medio. Y aquí, en esta parte, medio se alcanza a ver la fecha de 1560. Aquí, la verdad, apenas si se alcanza a apreciar. Todo esto lo hemos hecho a partir del apoyo de la computadora, poder aumentar todos los datos. No tenemos precisamente lo que dice, muchas veces nos dicen, pero lo que sí se tiene por los símbolos es de que está dedicado a la Virgen María. Tengo una ¿Se puede complementar? ¿En qué idioma está? Muchos dicen que está en latín. Recordemos que pues la gente en sí poco a poco fue aprendiendo, sobre todo los indígenas o naturales, como a veces también se les denominaba a la gente, naturales o indígenas, fueron los constructores. Sí. Yo tengo una duda, profesor, ¿en qué años aparece la Virgen de Guadalupe? Después de 1529, supuestamente es Incan Mocowa y en Incan Moctecpana. Sin embargo, el mito es establecido hasta época más tardía. De hecho, Lino Zumárraga cuestiona la aparición en guadalupano. Es muy interesante. Y efectivamente sí está en latín. Tenemos aquí imperium, una palabra en latín, y es este concepto era para complementar lo que decía Estanislao. Tenemos ahí otras palabras que posiblemente también vengan en latín, sería cuestión de tratar de apreciar. Y sí, el escudo mariano es básico en el mundo franciscano. Y lo que te quería preguntar, ¿este sería un pueblo de congregación de Calimaya no, o cómo sería manejado? No, más bien fueron, el pueblo, ahorita vamos a hablar precisamente de cómo se constituye el pueblo, ahorita lo vamos a ampliar un poquito, vamos a hablar un poquito primeramente de lo que es el templo, allá afuera vamos a hablar precisamente de la historia del pueblo como tal. Es uno de los pueblos que todavía hoy en día le da uso a su capilla abierta. Recordar que las capillas abiertas se construyeron precisamente por las características de la religiosidad de los indígenas, ¿no? Era porque los españoles no permitían que nosotros, los animales, entráramos al templo. No, sí, efectivamente, pero recordar Más que también... Eso, era una manera de poder incorporarlos a la religión católica, porque ellos estaban acostumbrados a hacer sus ceremonias al aire libre. Efectivamente, no, al aire libre. No adentro. Sí, incluso el 3 de mayo, que nosotros conmemoramos lo que es el Día de la Cruz, muchas de las comunidades subían a los cerros a hacer diferentes peticiones. Aquí se tenía esa tradición, incluso iban al volcán, ¿sí? Ahora bien, hace rato, precisamente ahorita vamos a complementar esa información cuando yo les explicaba lo del Altepet, que normalmente el Altepet son dos elementos importantes. Por un lado, que es agua, y por el Tepet, que es cerro. Dos elementos importantes para poder establecer un pueblo. ¿Sí? Porque si no, ¿de dónde voy a sostener a mi comunidad? Necesitamos agua. Y aquí tenemos ese elemento, tanto el agua como la montaña sagrada, ¿no? Hoy en día han encontrado infinidad de artículos relacionados con la parte de la cultura matlacinta. Ahora bien, ¿qué les decía yo? Que aquí la importancia es que todavía le damos uso a esta capilla abierta. Eso debemos de valorarlo. En diferentes momentos se utiliza la capilla abierta para lo mismo, para el acto litúrgico, ¿no? La misa, y sobre todo en la parte de la festividad. Eso es importante porque todavía tiene un uso. Sin embargo, lo hemos descuidado. Esto debería estar prácticamente pues, en esas condiciones, cada quien. Sin embargo, pues también en la parte de atrás podemos encontrar muchas de las imágenes. El otro día, platicando con los de la iglesia, les decía que yo me acordaba de una cruz que tenía algunos grabados en la parte superior y la podemos apreciar en la parte de arriba. Ahí está. No sé si alguno de ustedes se acordaba de esa cruz. Bueno, ahí está en la parte de arriba. Muchos de los símbolos tienen que ver precisamente con la pasión del Señor. ¿Sí? Ahí está. Otra de las cosas importantes también es nuestra pila bautismal, que de acuerdo a los datos que tiene es de 1710, está grabada. Tiene nuevamente el elemento franciscano alrededor, que se supone que es el cordón. Precisamente el maestro es experto en franciscanos, incluso por ahí tuve la oportunidad de que nos apoyara con un programa específico
específicamente de franciscanos en lo que es el Valle del Matlacinco. Y la verdad, todos estos programas nosotros los tenemos en nuestra página de Facebook para que un poquito amplíen. Y tenemos invitados que conocen de la temática, que la han estudiado y sobre todo que todo esto es cuestión histórica, ¿sí? Es decir, tenemos que fundamentar todo lo que nosotros decimos. Otra de las cosas importantes dentro de nuestro templo es la parte de la torre. La torre es una característica del barroco de aquí de la zona. Entonces, hay muchos elementos importantes que no hemos pasado desapercibidos. ¿Ustedes han visto un mascarón ahí en la torre? Sí, ¿no? Pues vamos a pasar rápidamente a verlo. Una pregunta. Sí. ¿Ustedes ya hablaron del nombre de Calimón? No, ahora no. Por las cuestiones de tiempo que se preguntaba, vamos a esperar aquí. Esto es importante para las culturas prehispánicas. Ya no tienen las características como tales, pero todavía los podemos ver. Así es. ¿Sí? Y en la parte de arriba se supone que es San Francisco de Asís, que pues tiene, recordemos que nuestro templo fue elaborado por de por sí que toda esta zona es franciscana, entonces así es. Entonces son elementos que a veces nosotros pasamos desapercibidos. Y nuestra torre, sin lugar a dudas, a veces la hemos olvidado. Ese es un coscatón. De hecho, una anotación aquí, ¿sí? Ese tipo de plantitos que tiene, ¿no? ¿Tú mencionas? Ah, esa águila, ¿no? Se parece. Así es. Están representados y es parte de la estructura del trabajo que se venía en época prehispánica, como bien lo nota. Vamos a retirarnos un poquito hacia acá. Recordemos que aquí nuestro templo también figuró. Híjole, es que hay muchas cosas, de verdad que me echaría yo las 2 horas. Sí, sí. Ajá, efectivamente. Recordemos que nuestro templo también fue un panteón, por obvias razones. Esto se modificó con las leyes de reforma. El otro día que estábamos viendo por ahí, todavía podemos ver en las paredes, por ahí, algunos datos de los difuntos que se encontraban. Sin embargo, pues esto se ha perdido por la pintura. Yo digo, debemos de conservarlo, ¿no? Porque recordar que pues, nuestro templo fue un panteón. Los árboles emblemáticos también. Cuando estábamos chicos quitaron las últimas tumbas. Sí, efectivamente. Lo modificaron y cambiaron. Se ubique el mascarón. Este es un mascarón en la parte superior, los tiene en los 4 lados, pero nadie los... Junto en la parte de abajo, no sé si ustedes logran ver la paloma. ¿Sí? Efectivamente, no, abajito del mascarón. Las 4, igual tiene las 4 palomas al lado de la torre. ¿Sí? Y posteriormente tenemos, algunos dicen que son grullas, las que se encuentran en la parte de abajo. Ajá. Unos que son águilas, otros decimos que son pelícanos, en fin, hay mucha interpretación. Sin embargo, podemos encontrar o podemos identificarlo como los 3 elementos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mascarón es importante dentro nuevamente de la cultura prehispánica. Los indígenas, a través de toda esta ornamentación, tratan de mantener sus costumbres y tradiciones, pero no solamente eso, sino también su idiosincrasia. Nuestra torre es emblemática porque son símbolo del barroco dentro de la zona, ¿sí? Y hay veces también lo desconocemos. Otra de las cosas importantes que ya comentábamos son las campanas. ¿Alguien me puede decir el significado de los toquidos, de los repiques? Bueno, antes era símbolo para una junta, para llamar a misa, para los muertitos, para dar la hora. Cuando se quemaba, cuando había una quemazón, eran símbolos los repiques. Hoy difícilmente podemos reconocer el significado de los toquidos de la campana. Sí, yo tuve la oportunidad de servir 3 años como topil y recuerdo que don Aarón Alegría, que nosotros identificamos, un día vino y me dijo, te voy a enseñar cómo se toca. Hoy se lo agradezco, ya no lo he hecho, pero tengo ganas de subirme y repicar, recordando precisamente pues que también he servido a la iglesia. Muchos me dicen, oye, pero tú qué has servido. He tenido la oportunidad de servir a la iglesia, he tenido de servir a la delegación,
siempre les he dicho, fuimos barrenderos, mi familia y yo, no nos avergonzamos, pero hoy estamos del otro lado y reconocemos ese esfuerzo. Otro de los símbolos que teníamos aquí en el pueblo, y a veces me pregunto, era un árbol que estaba aquí. ¿Por qué era un símbolo? ¿Alguien me dice? Porque tenía una argolla. Esa argolla era el padre que venía de Calimaña en su burrito. Entonces son elementos, si ustedes quieren, pero forman parte de nuestra historia. Forman parte de nuestra historia y que yo me pregunto, ¿dónde están? Aquí están. Porque es el esfuerzo que hace la gente por venir a evangelizar, por venir a hacer la misa, ¿no? Hoy pues ya pueden venir en camioneta, en lo que quieran. Pero son símbolos de nuestras comunidades. Pero vamos, el término topil, ¿se puede explicar a la gente? Sí, el topil era el encargado, por ejemplo, de tocar las campanas, de estar al cuidado del templo cuando las autoridades como los fiscales, sacristanes, aquí tenemos 3 tipos de miembros de la corporación, como le denominamos, que son los fiscales, digamos que son las autoridades más con un cargo más elevado, que es la parte administrativa que lleva del templo. Hoy en día desconozco cuál sea, pero antes era desde el dinero hasta la parte administrativa. El caso del sacristán era el que ayudaba a oficiar la misa, atendía al padre, las imágenes, preparaba todo lo que se requería para precisamente celebrar la misa, y el caso de los cobradores que ayudaban eran como miembros auxiliares en la administración, salían a cobrar lo de la misa, venían a hacer el aseo, en fin, son 3, hasta la fecha son 3 fiscales, 4 sacristanes y 6 cobradores. Dentro de lo que es, hay un trabajo muy importante sobre escrito también, está dentro de la página. Nuevamente yo tengo una página que se llama Mirada a mi comunidad. Todo lo que se va escribiendo sobre la comunidad lo comparto para que la gente lo conozca. Es un trabajo muy importante que se hizo, donde está como coordinador el maestro Francisco Liscano. El maestro Francisco Liscano es una eminencia en humanidades, es español el maestro, entonces coordinó ese trabajo sobre autoridades de aquí del Templo de Santa María. No tiene mucho que se hizo. Me gustaría que hablara de la pintura de las ánimas, que ya al final... Ahorita vamos a explicar muchas cosas. Sobre la torre explicaste algo sobre símbolos prehispánicos, sí, pero también hay otro tipo de símbolos que no son prehispánicos. Hay muchos, sobre todo que ya datan de la época colonial. Aquí en nuestro templo tenemos muchos, como ya les comentaba, los atlantes. Allá afuera tenemos dos, los que comentaba hace un rato, el caso de los Altepe, que también son de origen prehispánico y que están a los costados de la entrada. Ya les pasamos desapercibidos. A mí me gustaría un día venir con los de la autoridad, ahora sí con los fiscales, y digo, ¿por qué no hacer un museo con todos los disciplinas? Nuevamente, nosotros somos los responsables, ¿no? La comunidad, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, somos responsables, porque somos de aquí, porque somos efectivamente. Yo me pregunto a veces, ¿qué les vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Con qué valores los vamos ahora sí que a educar, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo no sé nada de mi pueblo, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Y sus hijos, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Por eso es la preocupación de esta cuestión, y nosotros el aportar un poquito. Les voy a dar la palabra a mi compañero. Él va a tener una intervención especial sobre una historia que no solamente a mí me contaban, sino también le contaban a él, y también se la han contado a otras personas. Si alguien la identifica, también le pedimos que nos las compartan, porque de ahí nosotros, nuevamente, esto no está comprobado, tenemos que hacerlo, por ahí tenemos, pero es una leyenda sobre la cuestión de la tarima de oro. Damos la palabra. Buenos días, a mí me contó un tío que es taxista, que fue a repartir topper de aquí de Toluca hacia el estado de Michoacán, y él me dice que a finales de los años 80 llegó a un pueblito acá por Jungampeo, y que le preguntaron, ¿usted de dónde es? Y él dijo, yo soy de Santa María Nativitas. Y los señores se impresionaron tanto que lo tomaron del brazo y lo ingresaron al templo. Él dice, pues no sé qué me van a mostrar. El asunto es que cuando él ingresó al templo, vio un San Antonio abad que decía, yo soy San Antonio y soy de Santa María Nativitas Tarimoro. Y para regresar a mi pueblo tendrán que venir por mí 7 caballeros castos y puros. Y palabras más, palabras menos. Pero esa fue la sorpresa que mi tío se encontró en Michoacán.
Y luego aquí el compañero Estanislao le contaba a su abuelita que este templo se quemó a finales de 1700, lo cual daría y coincide con la historia que mi tío me platica. Y eso es a grandes rasgos la historia de San Antonio Abad, que si lo vemos no da con los altares, él está muy alto y pues está fuera de proporción. Entonces efectivamente hay un San Antonio por otro lado. ¿Ya? Bueno, esto que retoma mi compañero, les quiero complementar la información. Esta historia mi abuelita me la contaba, que ha habido 2 quemazones y estas 2 quemazones están documentadas en el archivo del Arzobispado de la Ciudad de México. La última que fue es de 1868 me parece, donde se les pide apoyo a otras iglesias para poder reconstruir el templo de aquí de Santa María. Mi abuela me contaba que había habido una quemazón y que un San Antonio había agarrado vuelo. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Hasta posteriormente gente que vino precisamente de Michoacán diciendo que había una imagen precisamente allá y que le salía una tablita de oro y precisamente con las palabras que mi compañero decía: yo soy de Santa María Tarimoro, si vienen mis hijos me voy con ellos. Como dice, palabras más, palabras menos, pero aludían a que la tabla era de oro. Estamos hablando del siglo XIX. Cuando nosotros, la gente, empezamos a investigar, empieza que Santa María Tarimoro, tarima de oro. Desgraciadamente me decía mi abuelita que por las condiciones de la época pues no tenían los medios para poder viajar y precisamente ir por el San Antonio, ¿sí? Pero nuevamente esta es parte de las anécdotas que nos contaban nuestros abuelos, porque precisamente cuando platicábamos de ello, ¿qué dice? Que también a mí me la contaron. Entonces es algo de lo que seguramente alguien más tendrá conocimiento. Y precisamente esto aludimos a que la tarima de oro más bien aludía a eso, más que al significado de nuestra población, ¿sí? Y se la quieren que se la contara, precisamente vino para eso, porque muchas veces piensan que nosotros tenemos la verdad. No, nosotros hacemos una recopilación tanto de historia oral, historia escrita, documental, de lo que nos contaba nuestro vecino, de lo que nos contaban, por ejemplo, pues la familia, ¿no? Hoy en día hemos perdido por la pandemia mucha gente adulta de nuestro pueblo y desgraciadamente no tuvimos la oportunidad, por falta de tiempo, por falta de interés, por lo que ustedes quieran, de rescatar toda esta historia oral. De verdad, quedaron por ahí muchas entrevistas que por ahí me solicitaban por falta de tiempo. Yo siempre he dicho, qué bueno que hubiera gente joven que me dijera: oye, Estanislao, ¿en qué te apoyo? ¿No? Porque eso hace falta. Gente ahí, ahorita tenemos por ahí muchas entrevistas que nos han solicitado y no las hemos podido llevar a cabo, precisamente por falta de tiempo. Por ahí las personas están dispuestas, pero no tenemos, ¿no? Y además, agregado a eso, que pues a veces la gente espera un pago que no tenemos con qué hacerlo más que con las gracias, ¿sí? Porque también no tenemos el medio. Mi compañera Monse nos va a comentar un poquito, también forma parte de Voces de la Cultura, les va a platicar un poquito de esta cuestión de la transculturación de la religiosidad. Recordemos que, como bien decíamos, este templo está dedicado a la Virgen María, sin embargo está fuera de proporción y les voy a explicar primero por qué. Normalmente el culto a la Virgen María se da en fechas muy específicas. Una de ellas, la más importante, es el 15 de agosto. ¿Sí? En muchos de los lugares de aquí vecinos es el 15 de agosto. Llámese Tlacotepec, Calimaya, muchos lugares aludiendo a la Virgen. Pero muchas de las festividades, recordemos que están relacionadas con el ciclo agrícola. No debemos olvidar que muchas de las poblaciones son de origen agrícola, es decir, la gente se dedicaba a la agricultura, entonces no podía ser la excepción Santa María Nativitas, ¿no? Entonces, ¿por qué está fuera de proporción? Porque normalmente el 15 de agosto se celebra el inicio de lo que son el maíz tierno y junto con ello también las famosas cañas. No sé si se acuerdan, incluso con mi mamá comentando, es de que aquí al templo se traían cañas el 15 de agosto a bendecir. Estas cañas, quienes no saben, los más jóvenes, pues era un dulce para nosotros, ¿no? Cuando íbamos al campo a deshiervar,
a ver, la cosecha era un dulce, ¿no? Era refrescante. Para el calor. Ahí está. Entonces, sin embargo, el templo, o más bien nosotros, festejamos el nacimiento de la Virgen María, que aquí rompe este esquema relacionado con la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué rompe? Porque en septiembre ya estamos casi a la mitad, donde el maíz va ya tomando la durez precisamente para convertirse en mazorca, pero también está todavía tierno. Entonces, por un lado, efectivamente, recordar que una de las deidades del maíz en el México prehispano es Xilonen, que alude al maíz tierno. Monse. Buenas tardes a todos, mi nombre es Monserrat González, soy de Calimaya, vivo ahí en la cabecera. Les voy a explicar un poquito lo de la deidad que nos dice Estanislao. Se dice que aquí para 1560 ya está establecido el nombre tal cual se conoce como Santa María Nativitas Tarimoro. Esto desprende de dos partes que son la española y la indígena. Por la parte española tenemos Santa María Nativitas por la festividad de la Natividad, ya que se festeja el día 8 de septiembre la Natividad de la Virgen de María. Aquí en este templo de Santa María Nativitas Tarimoro se festejan dos imágenes, que es la Sagrada Infantita y la Virgen como tal, como reina, la Virgen María. Estas dos festividades, estas dos imágenes son las que se veneran actualmente, que son cuando entramos al altar, la que se ve hasta arriba es la reina, que es Santa María, y la infantita no sé dónde la pusieron ahorita, pero en la festividad se colocan un Moisés, la ponen hasta enfrente y alude al nacimiento de la Virgen María. En la capilla de la Virgen de Guadalupe, que fue la que visitamos al final, de este lado se aprecia lo que es la imagen de Santa Ana. Esa imagen tiene cargando a la Virgen María y se dice que es una de las primeras imágenes que se empezaron a venerar aquí. Al igual que la que está a mano derecha, a mano derecha, viendo a la Virgen de Guadalupe, a mano derecha, ahí está también la Virgen de Santa María. Y estas dos imágenes son las dos primeras que se estuvieron venerando en este templo. Ya después fueron cambiando y son las que actualmente se tienen, la que les explico del altar mayor y la Divina Infantita. Estas imágenes aluden también a una fusión cultural con la cultura indígena. Anteriormente en esta parte se conoce como la diosa Xilonen, que es esta parte joven que nos explicaba hace un momento Estanislao, ¿no? Lo podemos hacer referencia con la Divina Infantita, ¿no? Porque hacemos esta diosa Xiloen es una diosa joven que se celebra con el maíz tierno. El nombre Xiloen es náhuatl y significa mujer fértil, diosa del maíz o diosa de los mantenimientos. Esto alude a los primeros meses que el maíz está tierno. Sería esta parte, no sé si la alcanzan a ver. ¿Esta de acá? Es la del lado izquierdo. Es una mujer vestida con falda y huipil, con flores de primavera en la cabeza y corona de papel con plumas de quetzal. Tiene la cara pintada la mitad de rojo y la mitad de amarillo, y en una mano sostiene un escudo con líneas horizontales y en la otra una sonaja de niebla. Esta festividad se hacía en el mes del Güey Tecoluic, que es la fiesta del Gran Señor. La festividad se hacía con un sacrificio de una mujer joven decapitada. La sangre se le vertía a la deidad y se desollaba totalmente para que la piel la usara el sacerdote.
esta festividad era previa antes a comer las cañas, a comer los tamales, a comer el maíz tierno. Si no se hacía esta festividad, no se podía consumir ningún alimento proveniente del maíz. Ya después viene la diosa Xicotecoatl o Yametecuitl, que esta ya alude al maíz maduro. Este festejo se pronuncia en el mes del Güey Toxontli y alude al mes de septiembre. Entonces esta deidad aludiría a la Virgen Reina, que es la que se venera para este mes de septiembre. Y esta festividad de igual manera se hacía con un sacrificio de una mujer joven, pero no se desollaba ni nada. O sea, nada más se sacrificaba a la mujer joven, se hacía el rito, se hacían los cantos y ya después se podían consumir las mazorcas secas o también a esta festividad se le llamaba de la señora de la falda vieja, ya que ya para este entonces el maíz ya tiene la hoja seca y amarilla. A esto hacía esta alusión. Va por etapas, ¿no? Así es. Va por etapas estas dos festividades. Son en 2 meses, primero cuando el maíz está tierno y después cuando el maíz ya es maduro. Recordemos que Santa María Nativitas pues es una comunidad totalmente agrícola, entonces pues estas festividades eran muy importantes. Después ya viene la fusión cultural y es cuando ya se implantan estas nuevas deidades o esta nueva religiosidad que es la católica, y pues viene la Virgen Reina María y es que se festeja el 8 de septiembre y pues nada más les voy a mencionar que la Virgen, la que les comentaba, la pequeñita, también se conoce como la Virgen de Loreto. Y pues esta sería un poquito de la historia de la festividad de la Virgen. Gracias, Monse. Ahora bien, como les decía, el culto a la Virgen joven sería en el mes de agosto, ¿sí? Del maíz tierno. El culto a la deidad madura ya viene siendo en el mes de septiembre, prácticamente parte de octubre. Precisamente por eso les decía yo, a veces es importante mirar las imágenes, porque la imagen que nosotros tenemos como patrona a un inicio viene siendo la fusión, por una parte, de la mujer adulta, madura, que incluso en representación dentro del panteón mexica es una mujer ya madura, incluso con la vestimenta ya desgarrada, y cargando a una infanta. ¿Sí? Porque al final de cuentas, aquí en Santa María, lo que festejamos en Santa María es el nacimiento de la Virgen María. Entonces, está un poquito fuera de contexto porque ni la una ni la otra, ¿sí? Ahora bien, hace rato estábamos comentando precisamente con el maestro Gerardo Sámano, que por qué se dice que los pueblos otomangues, otomianos, los matlacincas, se les consideraba como pueblos bárbaros. Aquí es importante poder establecer algunos elementos que nos pueden ayudar a poder entender. Maestro, si nos puede apoyar con esa parte. Sí, todo este contexto se dan cuenta tiene que ver con la vida de la mazorca. La mazorca viene de la tierra es esta gran mujer, esta gran deidad. Se considera precisamente una barbarie el comer el maíz tierno, porque el maíz tenía un ciclo: nacimiento, vida y muerte. Son principios, época de verde, época de secas, lo que siempre les enseño a mis alumnos. Entonces, en la época de verde no se podía tocar algo que no da frutos, algo que no está listo, no está maduro. Entonces, en ese sentido, podemos entender que para los nahuas, este acto de comer maíz tierno era un acto de barbarie, porque no dejaban que este producto, este maíz, cumpliera su ciclo. Entonces, al comerlo tierno, automáticamente estás haciendo un acto de barbarie. Eso es por una parte. Por otro lado, en el contexto general de nacimiento, vida y muerte, no solamente en los mexicas, sino también en los mayas, podemos encontrar todo este contexto del ofrecimiento, del tributo hacia los dioses, que tiene que ver con el cahuil.
que tiene que ver con la ofrenda. Entonces el maíz tierno no servía a los dioses, tenía que ser el maíz maduro dentro de su proceso y como parte de un tributo que también alimentaba no solamente a los dioses, sino a los hombres. Gracias. Sí, por supuesto, este rito, digamos, de comer el maíz tierno se da entre los pueblos de la zona, que son los otomíes, mazahuas y matlacincas, ¿no? No directamente los nahuas que vimos. Ajá, así es, del Valle de México. Recordemos que en el caso se nos olvida que en sí el pueblo mexica era una triple alianza, no solamente era el pueblo mexica, sino eran tres, pero quien salía o sobresalía siempre, se ha mencionado pues que eran los mexicas, ¿no? Entonces, ya más o menos conocimos un poquito de la historia de nuestro pueblo, la verdad que es bastante, todavía nos hace falta un poquito hacer el recorrido fuera de aquí del templo, y ahí es donde les vamos a explicar un poquito los orígenes que hemos encontrado de nuestra población. Sí. Sobre la Virgen de la Natividad, yo tengo esa idea de que la imagen que es como que adulta, más bien es una adolescente o una joven, ¿no? De, no sé, 14, 15 años. Sí. Hay algunas anécdotas sobre esa imagen, ¿no? Interesantes y que nos hablan de esa juventud. No es tanto una anciana o madura, sino más bien una jovencita, ¿no? Sí, la actual sí, pero volvemos a Señora Santana. Ajá. Señora Santana, que digamos que es la primera que comentan, pues sí, ya es una mujer grande. La que tenemos actualmente, por supuesto que es una... Incluso comentábamos, tenemos por ahí en la familia una foto de la Virgen de la Natividad de hace unos 30 años, 40 años aproximadamente, donde el rostro de la imagen todavía se ve muy joven. Hoy, debido a toda esta cuestión de quererla mejorar, mantenimiento, ha perdido esa esencia, ¿no? Sí. Otra cosa que a mí me llama la atención, ya ahorita ya no se hace, pero el hecho de que en cada fiesta los vestidos, los aretes, los collares, creo que eso viene de tradición ancestral, yo creo que hasta prehispánica, cuando hemos visto esta idea de que, por ejemplo, a Popocatépetl, ¿no? Que le llevan sus vestimentas, le ofrecen comida, mole, le llevan su taquito, bebida. Así también a esta imagen, ¿no? Como cada año yo le ofrezco tal vestido y la corona y el cetro y los aretes. Como que eso creo que viene así desde sí, no se ha perdido, ¿no? No se ha perdido. Sin embargo, hay que destacar que hoy la imagen que veneramos, o que se venera aquí en el pueblo, tiene características 100% españolas, sí, claro. De reina, ¿no? De reina del pueblo, porque tiene un cetro, tiene una corona, un vestido precisamente tipo monarquía, ¿no? Entonces, al final, por eso les digo, este sincretismo, el compartir tanto lo indígena como lo español, lo tenemos reflejado aquí en nuestro templo y no podemos decir que no. Sin embargo, es necesario que lo conozcamos, porque al final de cuentas es una ignorancia que a veces con la cual cargamos, ¿no? Y digo, todos somos parte del pueblo. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera opinar a esta parte del templo? Les quiero comentar que precisamente todo lo que nosotros hemos realizado, porque es un trabajo en equipo, nos hemos dado a la tarea, como les comentaba hace rato, de buscar en los archivos, documentos, y precisamente uno de los documentos que nos habla de nuestro templo, es este documento del archivo del distrito de Tenango, donde viene la descripción, tanto, por ejemplo, ahorita que salgamos, de las calles, como también de las dimensiones de nuestro templo. Aquí tenemos algunas fotografías de nuestro templo, por ejemplo, recordar, por ejemplo, no sé si alguien recuerda el fresno que estaba en la esquina, los árboles, hoy prácticamente se han secado. Sí, eran símbolo dentro de los pueblos, los árboles, porque era un punto para ubicar los templos. Este documento, que precisamente hace rato comentábamos con la compañera Gema, que es de 1898, donde precisamente incluso viene la descripción de la escuela que ya se tenía en la parte de atrás del templo, que ya hoy pues ya desapareció, ese espacio ya fue ocupado,
pero aquí viene parte de las dimensiones, las características del inmueble. Entonces aquí lo tenemos. Este es un documento también es importante porque es del distrito de Tenango, la lista, aquí está. Sí, todo esto... También debe haber otras descripciones en los libros de bautismos, y no sé si los tengan aquí o tengan directamente en Calimaya. Debe venir la descripción de cada una de las sedes o de las visitas. Sí, y recordemos que en el caso del templo de Santa María, en algún momento perteneció a Calimaya, también perteneció a Mexicalcingo, a Metepec también perteneció. Entonces alguna documentación está en un lado, en otro. Así es. Por ejemplo, ahora que me he dado a investigar el árbol genealógico de mi familia, he encontrado documentación precisamente en Tenango, en Calimaya, de los archivos. Incluso una de nuestra compañera Marcia, ha trabajado en el archivo del municipio, en el archivo también de la parroquia, fue parte de la organización de toda la documentación. Hoy no nos acompaña porque estuvo por ahí enferma todo el fin de semana, entonces pues no puede estar con nosotros. Nos iba a hablar un poquito de toda la información que he encontrado en el archivo y por qué es importante toda esa información. Al final de cuentas les digo, todos los documentos que nosotros encontramos, tanto de archivos parroquiales, archivos general de la nación, archivos distritales, son con lo que sustentamos nuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas no podemos dar datos que no tenemos plena claridad. La anécdota que nos contaba es porque se ha compartido, no solamente es la primera, sino ya tenemos 2 o 3 personas que nos han contado la misma historia, y que por ahí va la cuestión de la tarima, porque nadie sabe en realidad a qué aludía la tarima de oro, ¿no? Que al final de cuentas, yo me acuerdo cuando estaba yo en la secundaria, y ahí mi interés también de estudiar historia, que me dijo una maestra de español, y a la vez me dio un poco de coraje y a la vez me dio un poco de decir, no, esto no va a ser. Ella me decía, ¿saben qué significa tarimoro? Y pues nadie sabíamos, y dice ella, significa cueva de ladrones. Y en ese momento no sabía yo qué hacer, porque pues no sabía yo, no tenía yo el dato preciso. Sin embargo, hoy que a veces cuando va uno creciendo, va conociendo el anecdotario de aquí de Santa María, recordar que aquí en nuestro pueblo, también gracias a la historia oral y a lo que nos compartían nuestros abuelos, se hablaba de muchos encantos. ¿Alguien sabe qué es un encanto? Sean lugares mágicos dentro del colectivo, y aquí se tenía la creencia de que había varios, entre ellos uno que estaba detrás de lo que hoy es la lechería Liconza. Ahí se decía que ahí había uno, para que vean. Yo viajó a uno y viajó al pasado. Se abre el 14 de agosto aquí en Calimaya, en Chimalhuacán. Es una feria. Y si usted entra, es una cantinita. Entonces, él se espantó. Él se espantó porque se volteó a ver que todo era del pasado. Entonces salió corriendo, pero alcanzó a tomar un manojo de cerillos. Y pues se dio cuenta que eso nunca existió. Así que él tuvo la oportunidad de conocer e ingresar a uno. Estos encantos se comenta pues que son de diferentes características. En algunos ofrecen dinero, en algunos ofrecen fama, pero también se habla que en la época de la revolución los utilizaban para los forajidos. Recordemos que esta zona pues había muchos forajidos. Incluso hemos encontrado un documento con compañeros nuevamente, donde había una persona de apellido, ahorita se me fue, está documentado, está en el archivo judicial, de una persona que asolaba la zona, y era de aquí de Santa María. Sí, está documentado. ¿Mandé? Seguramente por ahí va pero hay mucha documentación en los archivos, lo que hace falta tiempo, sí. Me recuerda esto algo en relación a que se nos nombraba lobos o coyotes, y a los de San Lorenzo también, algo así, ¿no? Y sí, no sé si hay algo... Nosotros tuvimos un programa especial precisamente de los apodos de las comunidades, así como de las personas. Recordemos que cuando se da la época colonial, también se da lo que viene siendo la mezcla, tanto entre los grupos sociales importantes que eran peninsulares, de ahí con los indígenas, que salen los mestizos, los criollos y las famosas castas. Recordemos que las castas no eran una cuestión autorizada, no estaba ahora sí que permitido la mezcla, sin embargo se daba.
Entonces, todos estos grupos, como no estaban reconocidos, pues se les denominaba que el saltapatrás, los lobos, los coyotes. Entonces podemos aludir que posiblemente de ahí venga el apodo de los lobos, ¿sí? Porque en algunas poblaciones también tienen esos apodos, pero algunos de ellos es por la ubicación geográfica, por las características o a lo que se dedican precisamente. Sin embargo, en todo el Valle del Matlacinco, como nosotros le hemos denominado y que a veces eso lo utilizamos mucho, no solamente fue en la época colonial, sino también en la época prehispánica. Ya me estoy metiendo prácticamente en los orígenes del pueblo, que estamos hablando que en esta zona del Matlacinco convivían diferentes pueblos, tanto otomianos como matlacincas, ahuiltecos, y sobre todo las relaciones que se tenían con el pueblo purépecha eran prácticamente de comercio. Entonces, cuando se conquista el Valle del Matlacinco por parte de Atzayacat, Izcoa también ya lo había tratado de conquistar. Era por varias razones, entre ellas los recursos que se tenían aquí, tanto agrícolas, maíz, frijol, sobre todo también bosque. Recordemos que en algún tiempo, si ustedes fueron niños y se acuerdan, realmente la parte del bosque, lo que nosotros denominamos el monte, llegaba hasta el zoológico de Zacango. Hoy se ha perdido, pero anteriormente pues todo eso era madera para la construcción, ¿no? Maíz, recurso, ¿no? Para el alimento. La zona lacustre era así, la zona lacustre, por supuesto, es digno de mencionar que aquí también bien valga la importancia de que no tenemos una anécdota sobre la cuestión de la sirena, como en algunos otros lados, pero sí la hay, por ahí, sí se tiene, como en San Antonio la Isla y en Metepec. En algunos otros lados también se tiene esta anécdota de la sirena. De Quiroga decía que en la época ya colonial, en los inicios de la época colonial, se podía llegar navegando desde Ocoyoacán y Lerma hasta Tenango. Así es. Ya sea entre lagunas, ciénega y canales. Bueno, si ahorita nos diéramos una vuelta por la autopista nueva, nos daremos cuenta que es así. Sí. Todavía está parte anegada, toda esa parte. Por eso les decía yo, al final de cuentas todas estas zonas... Donde no había laguna, había ciénega y si no había canales. Así es. Pero podías llegar navegando hasta Tenango. Así es. Sí, recordemos, y hace rato comentábamos precisamente esa parte. Aquí en esta parte se fue perdiendo eso por obvias razones, por la altura. Todo era escurrimiento hasta la zona de Mexicalcingo, San Mateo y toda esa parte, y que hoy podemos todavía visualizar. Muchas de las actividades comerciales de esa zona están relacionadas con eso. Nosotros, por obvias razones, pues ya es más agricultura, ¿no? Gozamos de las características más importantes que no sé si ustedes han visto en la mañana, un día que esté limpio el cielo, volteen a ver hacia el volcán y por cuestiones geográficas y por lo que se señala, cuando hizo erupción el volcán todo lo lanzó hacia esta parte y hay mapas precisamente que lo demuestran cómo fue. Por obvias razones se ve el escurrimiento natural. Entonces, hacia acá fue, hacia donde se desparramó todo lo que arrojó nuestro volcán y que forma parte, pues precisamente de nuestra geografía, de la parte histórica de nuestro pueblo y que debemos de conocer. Porque al final de cuentas es eso, con qué nos identificamos o con qué es que yo me arraigue con mi pueblo. Solamente las costumbres y tradiciones, a veces hasta eso desconocemos. Y el maíz cacahuacingo. Pues vamos a ir allá afuera, vamos a explicar un poquito los orígenes de nuestra población. Aquí cabe recordar nuevamente, hay gente que ha hecho su labor. Aquí podemos contar con nuestra compañera, nuestra paisana, Gema, que ha hecho una parte importante, está publicada parte de su obra en las redes sociales, pero tenemos que hacer más. Y fíjense qué interesante, que mejor personas que no estamos viviendo aquí, que es el caso de Gema, somos originarios y venimos y nos interesa y estamos trabajando sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda más que a los que vivimos aquí sino hacer nuestra labor, precisamente? ¿Por qué queremos que conozcan a nuestro pueblo? Porque al final de cuentas podemos generar fama. ¿Qué tipo de fama queremos generar? De pueblo ignorante, de pueblo que no conoce. Efectivamente, porque es fama, al final de cuentas la gente se identifica por algo. Yo quiero que mi pueblo se identifique porque la población, uno de los puntos importantes, y nuevamente aquí es interesante reconocer la aportación de los especialistas. Una vez que entrevistamos a una doctora en turismo,
que es la maestra María del Pilar de Tenango, que hoy es secretaria precisamente de Turismo y de Cultura de Tenango, nos decía que un pueblo, para que pueda fomentar el turismo, lo primero que tiene que ser su gente. La gente debe de conocer su historia. Porque resulta que yo vengo de fuera y te pregunto, oye Roger, ¿qué puedo visitar en tu pueblo? ¿Qué me invitas? Y tú dices, pues es que no hay nada, no hay nada. Díganme dónde hay una pozolería aquí en Santa María donde yo pueda en este momento irme a comer un pozole. Y somos el pueblo del maíz Cacahuacintle y del pozole. Díganme, donde la gente diga, ahí hay una pozolería y es el mejor pozole. No lo hay. Entonces, ¿cómo podemos presumir que somos la puebla del maíz Cacahuacintle y del pozole? Porque lo producimos. Lo producimos. Pero eso no quiere decir que sea el pozole. El pozole... Yo les puedo decir, yo vengo de fuera. En el transcurso del trayecto nunca he visto, o no vi, ahorita vi el puesto de barbacoa. Y no veo lugar de pozole. Pozole, efectivamente. Debemos de generar la gente que dice, no tengo trabajo, abre una pozolería, ponte a promocionarlo. Tengo que ir al zoológico, ya no es Santa María, tengo que ir al zoológico porque ya es un centro turístico, ya es un lugar turístico para comerme un pozole. Porque aquí en Santa María no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, trabajar en ese tipo de cosas que nos dan identidad. Y si mi vecino abre una pozolería, vamos a comer un pozole, un viernes. En Guerrero, que ahí también todos los jueves es jueves de pozole. Y así varios lugares. Entonces, ¿por qué en Santa María no lo tenemos? Díganme ustedes. Se los dejo de tarea pues a todos los que nos están viendo, a todos los que somos del pueblo. Actualmente somos más de 7,000 pobladores de aquí de Santa María, nuevamente, y véanme cuántos estamos. Y queremos que la gente se interese en resolver los problemas de nuestros pueblos cuando no los conocemos. Pero es que la gente aquí es muy apática. Eso, la pregunta es ¿por qué somos apáticos? Por el frío. ¿Por el frío? ¿De verdad es por el frío? Somos una cultura muy individualista. ¿Tú crees que somos individualistas? Hace años íbamos más de 200 personas a hacer faena al monte. Faltaban carros para que la gente fuera. Entonces, no somos apáticos. Hemos dejado de trabajar en ello. Pero el problema aquí es de que la comunidad de aquí pasa sin guarache. Entonces quieren vivir del pueblo y no ayudar al pueblo. Sí. Vemos lo que pasó apenas el viernes en el Comité de Agua. El Comité de Agua es un negocio para la gente que se pone al frente del pueblo. Y no es para realmente, como dices tú, hacer faenas, jornadas, no. Si no dices, ¿cuánto me voy a sacar? Simplemente, muy fácil, muy fácil. Le dijeron al Comité de Agua, Comité de Agua ya se va. Por favor, entregue cuentas. Dime si las entregó. No. Y eso es cíclico. Porque no exigimos. Aquí una cosa bien importante y que nos pasa a todas las comunidades son valores. Cuando ustedes generen valores en su comunidad, con su gente, van a cambiar la cultura, van a cambiar la mentalidad. Entonces es lo importante. Ustedes como personas adultas, como generadores, si fundamentan los valores, la cultura. Los valores, mandamos a los niños a la escuela para que se eduquen, pero mandamos a que aprendan cosas técnicas, competencias. Los valores se dan en casa. Si ustedes hacen que sus hijos tengan valores y que los transmitan a sus nietos, entonces va a cambiar el interés de la comunidad. Mientras no se trabaje en ello, la gente es apática porque no tiene valores, porque no tiene la idea de solidaridad, porque no tiene la idea de trabajo en equipo. Es meternos ya en cosas de grilla y otros aspectos, pero simplemente si generan valores en las personas de su comunidad, esos valores van a ser representados y van a ser manifestados a través de la cultura y a través de la mentalidad de sus ciudadanos. Con esto termino. Y tal vez empezando por esto que están haciendo ustedes en cuestión de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos así? Y a lo mejor hacernos preguntas para cómo podemos mejorar lo que somos, estar más unidos, etc. Me lo acabas de ganar. El otro día una persona me decía, ¿y tú qué has hecho por tu pueblo? Y yo le decía, o más bien esa pregunta te la debes hacer cada uno de nosotros.
que hemos hecho por nuestro pueblo, ¿no? Hoy desde mi puesto, acá no tengo ningún puesto administrativo, siempre les he dicho, nadie nos paga, aquí estamos mis compañeros y yo, no recibimos nada, lo que vendemos, que ustedes ven allá, es seguir promoviendo la cultura, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo por mi pueblo? Esa pregunta nos la tenemos que hacer a nosotros. Yo no le puedo decir al señor, oiga señor, ¿qué está haciendo por su pueblo? Porque desconozco su historia. Tal vez en algún otro momento ya lo hizo. Lo mismo con mi compañero. Oye, ¿qué has hecho? Pues eso es un reclamo. Más bien yo me tengo que preguntar, yo mismo me tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi pueblo? ¿Estoy educando bien a mis hijos? ¿Estoy haciendo participativo con mi comunidad? Ejemplo les doy. Efectivamente, eso. Y eso se las dejo ahí porque precisamente no nos gusta meternos con cuestiones políticas, porque nuestra cuestión es difundir la historia de nuestras comunidades. Nos acompaña también el doctor Armando. El doctor Armando también forma parte del grupo de Cultura Sonora. Y él nos va a hablar un poquito de lo que ya les comentaba yo, de lo que es la entrada principal de nuestro templo. Doctor. Gracias. Bueno, sobre todo aquí la portada de la entrada, más o menos está construida entre el siglo XVI al XVII. Hay un rasgo característico que quiero comentar, que yo creo que nadie se ha dado cuenta, y es lo que quiero ahorita explicarles, ¿no? Muchas veces estamos así en algún lugar y de tantas veces que pasamos por ese mismo sitio, pues lo vemos normal, ¿no? Que como si todo lo que estuviera ahí, los detalles, todo eso, se hacen familiares, que a veces no nos cuestionamos esos elementos, ¿no? Entonces, una de tantas veces, aquí pasando por acá, pues me di cuenta de un rasgo que a lo mejor nadie se ha dado cuenta dentro de la portada, bueno, de la puerta, ¿no? Bueno, dentro de la construcción, la hechura del portón, podemos ver que más o menos que está construido entre el siglo XVI al XVII, pero hay un rasgo muy característico, que casi en ninguna entrada de algún templo o alguna construcción de aquí de la zona se identifica. Y quiero hacer esa pregunta. Bueno, primero quiero preguntar si ha notado algo inusual que no esté representado en alguna otra construcción. Después de eso, le voy a comentar aquí al maestro en historia, si tiene alguna referencia al respecto, ¿no? O sea, lo que yo noté es algo muy obvio para la época colonial, pero para nuestra época parece que no. Bueno, voy a dar unos 2-3 minutos para que la observen desde acá, toda esa parte, y vean qué elemento pues es diferente, ¿no? De aquí no cuenta. Así es. Ajá. Los laterales son como unos jarrones tipo romano. Ajá, bueno, exactamente, tiene toda la razón. Bueno, no son nada romano porque aquí no existía, ¿no? Pero esos dos elementos que están en la orilla son dos altépetl de origen prehispánico. ¿Qué significa? Que son cerros, la representación de cerros, y eso nos da cuenta de que es un pueblo, una jurisdicción colonial ya indígena, que se llama Pueblo de Indios. O sea, es un lugar que tiene territorio y legislación, que son estos. Aquí es el clásico, aquí se ve mejor porque está todavía más conservado. Y altépetl nos está diciendo que aquí, Santa María Nativitas, hay dos jurisdicciones indígenas. Como por un lado la de Calimaya
y por el otro es muy probable que haya sido el pueblo que venía de visita, que comerciaba aquí con nativitas, que es de los purépechas, los de Michoacán, ¿no? Que eran los que de cierta manera le dan el apellido indígena nativitas, que es Tarimoro, que por ejemplo aquí es muy probable que aquí estuviera pintado el símbolo o toponimio o glipo que representaba a los dos pueblos indígenas, pero actualmente ya no se nota. Nada más se ve lo que sí claramente el cerro, el Altépetl. Sí, porque aquí los españoles ya trajeron toda la herencia hispana, que ya era una mezcla de grecorromana y todo eso, pero ya es lo que podemos ver de eso, pues son las columnas y los detalles que están ahí aquí en la capilla abierta. Ajá, pero eso ya como que se queda a un lado porque ya es algo hispano, pero lo que sí es indígena son esos elementos. Bueno, Incluso pues, es lo que ahorita quiero comentar nada más. Ay, no sé si el maestro Gerardo sepa algo o tenga algún conocimiento al respecto. Hay bastantes cuestiones. Número uno, sí tiene esa connotación, posiblemente sea ya más tardío esta parte de la arcada, pero tiene una connotación muy parecido a lo que se representa el Altépetl de Noscoyistechaloyan. Hay que recordar que esta zona es característica precisamente por San Antonio de la Isla, por el Techaloyan, esos códices, el Metepec, en varios lugares de esta zona, que se generan una serie de códices. Pero sí, aquí está haciendo alusión a un discurso de un pueblo de por sí. Y volviendo a Tarimoro, no sé si esté manejando las parcialidades, pero lo que sí es claro es que Tarimoro significa en los sauces, es Tarasco, es del Tarasco los sauces. Entonces, ahí viene una connotación y que tiene que ver con la cuestión comercial. ¿Por qué? Curiosamente, hay dos barrios, uno en Toluca y otro en Santa María del Monte, que se llaman Cóporo. Cóporo significa en Tarasco el que carga en la espalda. Entonces estaríamos hablando de un lugar de comerciantes, aunado, que por la frontera tarasca cabe la posibilidad de que aquí con los matlatzincas, de que aquí con estos grupos, pues aquí estaríamos hablando de todo este contexto del concepto de Tarimoro como una entidad o una población sí migrante o una colonia tarasca que posiblemente tiene sus orígenes en el mundo prehispánico. ¿Por qué? Por las cercanías. Y en este sentido hay que recordar que los comerciantes, los tamemes, los cargadores, son los espías de los lugares, o en este caso de los reinos, de los señoríos. Entonces, este caso del Cóporo, el Tarimoro, el otro Cóporo que tenemos en el Valle de Toluca, son precisamente esos lugares de comerciantes, pero también de espías que tiene el reino tarasco, para estar en contacto con el Valle de Toluca y cercano a la Ciudad de México. Entonces, esa es la importancia del Tarimoro. ¿Dónde? La cueva de ladrones no es entonces tan posiblemente alejado, la cueva de ladrones tiene que ver con la época colonial. Los valores y las connotaciones. Claro, porque son las bajadas, de los minerales que vienen de Temascaltepec y que forzosamente tienen que cruzar por la sierra para irse a Temascaltepec del Valle, que es Valle de Bravo, y de ahí bajar al camino que va a Toluca, que bajaba por lo que es Sinacantepec, San Francisco Tlalcilalcalpan, y llegaba a esta zona. Posiblemente algunas personas que robaban el mineral lo escondían en esta parte. Hay varios mapas aquí, en esta zona de la Sierra del Nevado de Toluca, donde la gente asaltaba las diligencias y guardaba los minerales precisamente en las cuevas. Y de ahí viene esa tradición de que tiene que ver Tarimoro, posiblemente por la zona en donde está, por las cuevas que puede haber, con ese espacio de ocultar los minerales. También por el bosque, ¿no? Porque estaba muy pegado al bosque y era fácil. Claro, era fácil esconderse. Incluso también dentro de la Revolución Mexicana hay que recordar que es el camino que va hacia el sur y que antes no estaba la carretera, por lo tanto tenían que pasar por estas
comunidades por el camino real y por tanto el material, o en este caso los enseres militares, pues eran robados y eran escondidos. Entonces es ese el sentido que podemos darle y que nos da la historia, ¿sí? Entonces son los aspectos. Ahora, aquí lo interesante del Altepet, el Altepeme, es Cerro Agua, que es la conformación de un pueblo, nos está hablando de una autonomía y de una independencia, y que nos está manejando como un pueblo de por sí, con la importancia de Calimaya, de Toluca o Metepec. Y por tanto aquí la importancia de Santa María Nativitas es que este pueblo es un pueblo de por sí, con una categoría quizá como cabecera y no como sujeto a otras comunidades. Esa sería la trascendencia y esos son los elementos que nos hablan de Xaltepetl, de un pueblo de por sí, pero que es de origen tarasco. Así de sencillo. Muchas gracias. Y ahora sí conectamos la bocina para que nos escuchen un poquito mejor. No lo habíamos hecho por obvias razones, ¿no? Efectivamente, por ahí les comparto que escribí un articulito relacionado con esto, se llama Elementos prehispánicos en edificios arquitectónicos de nuestra comunidad, ampliando un poquito sobre toda esta parte que nos decía el maestro. Recordar que el Altepet es una unidad político-administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que alude precisamente a una comunidad ya establecida. Entonces, nuevamente, estos elementos, incluso, hace rato me comentaba mi compañero, recordar que esto estaba torqueado, ¿no? Ya fue descubierto tanto aquí como en la torre, ya fue descubierto. Para bien o para mal, podemos criticarlo, pero al final de cuentas ahí está. Que no nos demos cuenta es otra cosa, ¿no? Porque cada administración, cada persona hace sin muchas veces consultar o tener el conocimiento previo si se puede hacer o no, o con consecuencias. Cuidado, ¿no? Yo te diría que muchas veces no es así. Bueno, menos los angelitos Efectivamente. Por ejemplo, la construcción nueva también rompe con todo el esquema y la riqueza histórica de nuestro templo. Los angelitos que pusieron en el plafón del altar. Así es. Por eso te digo, no siempre el INA podemos decir que es bueno su trabajo. Ya está hecho. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿No? Entonces, a veces cuando nosotros opinamos, nos pasa algo muy similar cuando parte de mis compañeros participaron en una, no fue crítica, sino fue una opinión, tómenlo como una opinión cuando uno la da, sobre las protecciones que se pusieron en Calimaya, sobre los arcos. Muchos dicen, es que para evitar los robos, pero ¿por qué vamos a robar nuestro templo? ¿Por qué voy a robar algo que no es mío? Precisamente cuando decíamos la parte de la educación. Sin embargo, eso rompió con toda la parte histórica del templo porque tuvieron que colocarla, hacer hoyos y romper con la parte histórica de nuestra comunidad. Ahora bien, yo los invito a que caminemos precisamente la historia. Vamos a hacer un recorrido rápido porque ya prácticamente nos está comiendo el tiempo. Esto está planeado para 2 horas. ¿Qué tiempo llevamos? Una. Prácticamente nos hemos comido las 2 horas con el puro templo. ¿Tenemos historia o no? Entonces, ¿por qué a veces decimos que no? No la conocemos, más bien, no la conocemos. Esto lo vamos a tratar de hacer en vacaciones para que los niños vengan a conocer la historia de su pueblo, a conocer la historia. Muchas veces a mí se me ha criticado que mejor ando haciendo historia de Calimaya. No hago historia de Calimaya, participo en mi grupo de Calimaya, que son los que me apoyan, afortunadamente. Y hoy que tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestro pueblo, pues aquí estamos. ¿Vale? Ok, vamos a caminar por ahí.